La planificación escrita permite organizar el pensamiento de modo coherente y consistente, respondiendo a una lógica sintáctica y semántica. Todo lo que se planifica deja espacio a los imprevistos, que pueden presentarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque se crea que la planificación es solo un trámite burocrático el cual debemos presentar a los directivos en las escuelas, es necesario resignificarla como un instrumento indispensable para anticipar parcialmente lo que ocurrirá en clase, como una hipótesis de trabajo. De esta forma, podemos comunicar nuestras ideas, expresar el modelo pedagógico que nos estamos abocando, es decir, expresar por escrito qué quiero y cómo lo quiero hacer en el aula. Por este motivo, la planificación debe ser real, específica para un grupo y flexible para cualquier modificación. Clark y Emory consideran que la función principal de la planificación es transformar y acomodar el currículum a las circunstancias específicas de cada contexto de la enseñanza. Es decir, seleccionar y reestructurar los contenidos en actividades específicas para el grupo puntual al cual debemos enseñar. Toda acción organizada que el hombre proyecta se encuentra sustentada por una planificación. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Con qué medios se realiza? ¿Quiénes estarán involucrados en ella? ¿Y cuál será su probable resultado? Además de considerar en qué tiempo y espacio será posible. Estos mismos aspectos están presentes en la planificación de la acción pedagógica. Los objetivos, los actores involucrados en el proceso, los contenidos, las actividades o metodologías, la distribución de los tiempos y los recursos. El profesor utiliza a lo largo del ciclo lectivo diferentes tipos de planificación en función al periodo del tiempo y al volumen de la materia. La lección, las unidades didácticas, los planes de clase, semanales, meses, trimestres, años, proyectos institucionales, hasta lo más macro que sería el diseño curricular. Estructura de la planificación. A pesar de que los modelos de planificación cambian según la institución o jurisdicción, hay criterios indispensables que siempre están presentes. Fundamentación, donde deben incluir las características del grupo, la idea de lo que se quiere lograr en la materia y la inclusión de los planes institucionales o las vinculaciones entre materias. Marco teórico, donde se incluyan los enfoques mediante los que abordaremos la materia y de donde obtendremos los contenidos a trabajar. Objetivos. Son las intenciones del docente que pretende que los alumnos logren durante el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los contenidos específicos. Por lo tanto, deben dejar explícito la intencionalidad pedagógica del para qué realizamos alguna actividad. Propósitos. Son los compromisos que se propone lograr el docente para efectuar el aprendizaje de sus alumnos. El contenido a enseñar es aquello que las autoridades reconocidas como legítimas determinan que debe ser presentado a los alumnos en las escuelas. El contenido de la enseñanza es lo que efectivamente los docentes transmiten a los estudiantes, es decir, el contenido del diseño curricular que seleccionamos y adaptamos a nuestras clases planificadas. En las materias de artes visuales, según las distintas jurisdicciones, se dividen los contenidos en ejes. En la provincia de Buenos Aires, de donde soy oriunda, existen 4 ejes: lenguaje, producción, recepción y contexto. Eje del lenguaje. Son los contenidos relacionados a los elementos y componentes del lenguaje visual. Eje de la producción. Es el eje asociado al hacer y crear imágenes a partir de técnicas, instrumentos y materiales. Para hacer arte hay que ensuciarse las manos, es decir, para poder crear imágenes es importante que el alumno experimente con distintos elementos, ya que, como indica Eisner, el acto de creación no surge del vacío. El docente debe saber cómo motivar al alumno y darle herramientas para que pueda crear imágenes. Debemos planificar qué técnica o material es más propicio para lograr los objetivos planteados. Hoy en día existen nuevos medios para producir arte a través de la tecnología, pero el docente debe saber cuándo es adecuado y beneficioso y cuándo existe otra técnica analógica mejor para aprender un componente del lenguaje visual. Eje de la recepción. Son los contenidos asociados a la apreciación y percepción sensible y crítica de las diversas manifestaciones artísticas, para que los alumnos construyan sentido a lo que observan y de esta forma puedan comprender la complejidad y la diversidad de las imágenes, y así lograr un diálogo con ellas. La percepción visual es un fenómeno cognitivo y emocional a la vez, activado por un potentísimo procesador fisiológico de información luminosa.
Percibir es una operación neurofisiológica, psicológica y semántica de desciframiento cognitivo, de investidura de sentido del objeto percibido. El eje del contexto implica conocer el cómo, el cuándo y el por qué se creó una obra para que los alumnos puedan comprender y analizar las imágenes que lo rodean. Según Barbosa, la contextualización implica reconocer los diferentes modos de representación dentro de un campo cultural, del presente y del pasado, y en el contexto en el que cada artista produjo sus obras. Existen distintas formas de contextualizar las imágenes. Situar una imagen en el momento histórico, geográfico, social, económico y religioso y o personal y emocional del artista en el cual fue creada. Analizar las características de la obra y situarla en manifestaciones similares o diferentes. Situar la obra con la vida del artista creador para vincular las ideas con las producciones. Analizar la sincronía de las obras en un mismo momento, como también analizar la diacronía de las obras en un mismo momento. Asociar y analizar las obras con el lugar donde están expuestas o conservadas. Incluir el contexto en nuestras clases de plástica permite planificar trabajos de investigación, debates, como también proyectos institucionales con otras materias. Actividades son las estrategias propuestas por los docentes para que los alumnos aprendan los contenidos. En ellas se evidencia la metodología y el enfoque pedagógico del mismo. Las actividades deben tener una coherencia entre la edad de los alumnos, los tiempos, los recursos, el espacio y los contenidos. Además, deben ser motivadoras, secuenciadas y creativas para lograr el interés, la comprensión y la predisposición de los alumnos generando un aprendizaje significativo. Los tiempos determinan cuánto duran las actividades y la distribución de los contenidos durante el ciclo lectivo. Los recursos didácticos. Un recurso es didáctico cuando se trata de un material o de una forma de organización de la clase que utiliza el docente para sostener su enseñanza. Es como una especie de puente que andamia el aprendizaje de los alumnos y es aquello entonces que está usando el docente para facilitar como andamio una mejor vinculación de los alumnos con el contenido que se está presentando. El objeto básico de la evaluación es proporcionar elementos para la comprensión de lo que sucede en el aula. Evaluación se diferencia de la acreditación, ya que esta última se refiere al reconocimiento de los aprendizajes adquiridos, los cuales fueron registrados a partir de instrumentos y calificados mediante una escala. En cambio, la evaluación es un proceso más amplio que pasa por muchas etapas y no solo por el control de los resultados. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. En el arte, la evaluación es un desafío, ya que, como indica Eisner, está mal recibida, debido a que es un obstáculo para la liberación del potencial creativo. Además, la experimentación no se puede cuantificar, no se puede evaluar todo. Es importante realizar una evaluación diagnóstica y así ver el proceso individual y grupal de aprendizaje, ver los avances y retrocesos y adecuar los instrumentos que vamos a utilizar para los distintos momentos de evaluación